Hola, hasta ahora hemos hablado de medidas, de las medidas directas e indirectas. Cuando medimos, sea lo que medimos, pues vamos a tener errores. ¿De dónde vienen esos errores? Bueno, esos errores tienen dos fuentes. Por un lado, el instrumento que utilicemos para medir, es decir, el instrumento puede ser más o menos preciso, es decir, puede detectar, digamos, cantidades más o menos pequeñas y puede ser más o menos exacto. Recordad que cuando hablamos de exactitud en un instrumento, pues es la capacidad que tiene este instrumento de representar el verdadero valor de la medida. Entonces, dependiendo de lo preciso y lo exacto que sea mi instrumento, puedo tener más o menos errores. Sin embargo, no solo influye el instrumento, también influye la persona que mide. De hecho, si nos pusiéramos a medir una habitación con una cinta métrica, con un metro, el valor que yo obtendría probablemente sería diferente al que obtendría una persona. Probablemente no nos equivocaríamos en docenas o decenas de centímetros. A lo mejor la diferencia simplemente sería un centímetro o incluso algunos milímetros, pero es muy probable que no llegásemos exactamente al mismo resultado. Entonces ahí se produce un error, ¿vale? Porque hay diferencias entre lo que es el verdadero valor de la medida o el valor real de la medida y lo que mide la persona, sea por las características de quien mide o sea por el instrumento que utiliza para medir. Entonces, cuando hablamos de errores, hablamos de dos tipos de errores. Uno que llamamos es el error absoluto de una medida, ¿vale? ¿Cómo se define el error absoluto? Pues se define como la diferencia entre la medida y su valor verdadero. Entre la medida y su valor verdadero. De hecho, a veces pues se representa así: error absoluto es igual al valor verdadero menos el valor medido, ¿vale? Y depende mucho pues de la precisión del instrumento, porque imaginaos que vamos a medir pues como decíamos antes el ejemplo de la habitación con un metro que no tiene la precisión de milímetros, simplemente mide centímetros, ¿vale? No es capaz de tener la precisión de leer milímetros. Bueno, como no puede leer milímetros, pues vamos a tener un error entre el valor verdadero y el valor medido. ¿Por qué? Porque el instrumento que estamos utilizando, en este caso nuestro metro, no tiene la suficiente precisión. Muchas veces el error absoluto no nos dice o no nos indica cómo de grande o cómo de importante es ese error, y por eso se utiliza esta otra expresión de los errores, es decir, el error relativo. ¿Qué es el error relativo? Bueno, pues es el cociente entre el error absoluto y el valor, digamos, verdadero de una medida. Y está expresado, ojo, está expresado en tanto por cien, ¿vale? ¿Cómo expresamos entonces el error relativo? El error relativo es el error absoluto partido por el valor medido multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje, ¿vale? Esta sería la forma de expresar el error relativo de una medida. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro más allá de lo que he comentado? Bueno, tened en cuenta que el error absoluto tiene unidades, ¿vale? Porque cuando estamos restando un valor verdadero, imaginaos en el ejemplo de la habitación, estamos restando pues centímetros menos centímetros. Las unidades tienen, o sea, este resultado
de esta cuenta tiene unidades, que serían centímetros, ¿vale? Tened en cuenta que el error relativo no tiene unidades y es un valor que en tanto por cien está expresado entre 0 y 100%.